está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles. Es nuestro tiempo de información de impacto económico. Comenzamos con enunciados. El precio del café pone en jaque la producción de este grano en Latinoamérica. Franja y la Ruta, iniciativa china que genera buenos dividendos. ¿Por qué? Ya le contamos. Y nuestro tema de análisis, movilidad social, cuestión de generaciones. De eso va nuestro expediente. Espérelo. Comenzamos con detalles. Especificidades. Los agricultores del café en Colombia están en crisis por el desplome internacional en el precio del rubro y solicitan ayuda gubernamental. La Federación de Cafeteros de Colombia ha pedido al gobierno de Iván Duque apoyo tras la caída del precio del café suave de $1,60 por libra, a $1 en los últimos 3 meses. Esta situación llevó a que los productores cafetaleros dejen de percibir unos $400 millones al cierre del año pasado, o hayan dejado de percibir. La Federación instó al Ejecutivo a reactivar la entrega de los fondos de estabilización de precios como medida adicional para paliar esta coyuntura difícil. El gremio igualmente expresa su preocupación por el alza en 20% en los precios de los fertilizantes. En Honduras, productores denuncian que la industria del café está al borde de la extinción. El motivo: el café es un producto que se traspasa de generación en generación, pero las nuevas generaciones no tienen motivación para continuar el patrimonio. ¿Por qué? Porque el negocio ya no es rentable. Producir un quintal cuesta unos $53 y el productor lo está vendiendo en $70. De esos, tiene que pagar $17 por deudas a los bancos y además mantener las fincas. Con el bajo precio del grano, los pequeños productores abandonan sus fincas, ingresan a grupos altamente vulnerables de extrema pobreza y terminan migrando, agudizando aún más la crisis migratoria que padece Centroamérica. Honduras se sumó esta semana a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en la formulación de un plan estratégico para buscar soluciones a los problemas de la caficultura regional, con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Este organismo indicó que la región enfrenta retos por los bajos precios internacionales del grano, el cambio climático, el envejecimiento de plantas, la falta de acceso a recursos de inversión, la falta de mano de obra y la intensificación de plagas y enfermedades. Honduras es uno de los 4 países más pobres del hemisferio, pero es el 5º productor mundial de café que vende en Europa, Estados Unidos y Asia. Los otros grandes productores son Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. En otro tema, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para combatir el robo de combustible de México están rindiendo sus frutos. Presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que el robo de combustible se ha logrado bajar en 72% desde que empezaron a implementarse estas medidas que hacen parte de una estrategia del Ejecutivo contra este delito. El robo de combustible pasó de 56.000 barriles diarios a 15.600 entre 2018 y lo que ha transcurrido de 2019. El gobierno mexicano estima que el Estado podría ahorrarse unos $2.500 millones. El Ejecutivo agregó que el volumen e importe de ventas de gasolina ha retomado la normalidad. Hablamos de Bolivia, que se consolida como el mayor poseedor de litio en el mundo, después de que la empresa estadounidense SRK certificó una reserva geológica de 21 millones de toneladas métricas en el Salar de Uyuni. El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, dijo que los 21 millones de toneladas de litio representan más del doble de lo que se había calculado anteriormente con una empresa francesa. Indicó que se harán otros estudios e investigaciones similares en los solares de Coipasa y Pastos Grandes para precisar el volumen de litio que hay en esos campos de sal. Miembros de las centrales obreras de Argentina sostuvieron un encuentro con una misión del Fondo Monetario Internacional que está, como se sabe, en el país, en la capital. Dirigentes de la Confederación General del Trabajo, de la Unión de Tranviarios Automotor
y la Unión Obrera de la Construcción han expresado al jefe de esta misión técnica, Roberto Cardarelli, su preocupación por la crisis laboral, social y económica que está atravesando su nación. Según medios locales, en la reunión salieron a relucir temas vinculados a la caída salarial, descenso del poder adquisitivo, por ende, cierre sistemático de empresas por la situación y aumento de la pobreza. Los gremios sindicales aseguraron que el plan de gobierno y el fondo o el plan conjunto a través del crédito stand-by no ha producido resultados positivos hasta la fecha. Película Roma, famosa, seguramente ha escuchado hablar de esta producción cinematográfica de Alfonso Cuarón. Bueno, cambios laborales ha producido, ya les vamos a contar por qué. Es preciso hacer una pausa muy breve y venimos con más. Más información de impacto económico. La Franja y la Ruta, iniciativa china, sigue generando frutos, resultados positivos. La inversión directa no financiera del gigante asiático en 47 países que participan abiertamente de este ambicioso proyecto aumentó en 8,1% interanual a 1.330 millones de dólares en enero de este año. El ODI no financiero de China en 973 compañías extranjeras, en casi 1.000 compañías foráneas en 137 países y regiones, alcanzó los 9.190 millones de dólares el mes anterior. Las empresas chinas firmaron 4.13 mil millones de dólares en nuevos contratos de ingeniería con países a lo largo de la Franja y la Ruta, representando 45,1% del total durante igual periodo, con una facturación completa de 4.23 mil millones de dólares. Esto representa 52% del total. Se está convirtiendo así la Franja y la Ruta en una solución para mejorar la gobernanza económica global, promover el desarrollo común, prosperidad y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, como en varias oportunidades lo han dicho las autoridades chinas. La Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China emitió medidas para que las instituciones financieras puedan combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según las instituciones financieras, deberían incluir la gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Sistema General de Manejo de Riesgo y establecer un sistema de control interno para hacer frente a estos delitos. Para evitar que las organizaciones irregulares financien lavado de dinero y terrorismo, los accionistas, directores y gerentes tienen que someterse a una investigación de antecedentes penales y debe examinarse la legitimidad de las fuentes de fondos de capital. Mientras China sigue mostrando buenos resultados en todos los sentidos, en todos los ámbitos, Beijing concluye en esta jornada la ronda de negociaciones en Washington con Estados Unidos, que le ha declarado una guerra comercial. El objetivo, lo hemos dicho, relajar las tensiones comerciales impulsada por esa lluvia de aranceles disparada el año pasado desde la Casa Blanca. Ambas potencias se han mostrado esperanzadas en alcanzar un acuerdo definitivo. Si bien que no ponga término a la guerra comercial, por lo menos que dé un respiro a esa amenaza de elevar de 10 a 25% los aranceles contra el gigante asiático, lo cual impactaría en productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares. Incluso los mercados han reaccionado bien a este diálogo económico, pero mientras Estados Unidos suaviza el tono con China, vuelve el riesgo de una inminente guerra comercial con la Unión Europea. A propósito, la Unión Europea busca una voz
para un acuerdo comercial limitado con Estados Unidos. Unanimidad, quiero decir. País y Berlín están divididos en la apertura de negociaciones para un acuerdo comercial limitado con Estados Unidos que todavía amenaza con gravar los automóviles europeos. Hoy se desarrollan reuniones para tratar de llegar a un consenso al respecto. En próximas emisiones tendremos mayores detalles conforme se vayan dando los acontecimientos. Las preocupaciones en torno al Brexit están creciendo. Ya hemos contado cuánta incertidumbre hay desde los distintos actores o en los distintos actores. El consorcio de minoristas británicos está advirtiendo que los alimentos podrían aumentar en 40% si el Reino Unido abandona el bloque comunitario sin un acuerdo de salida el próximo 29 de marzo. La agrupación de minoristas advierte que el país podría sufrir retrasos en aduanas y escasez de alimentos frescos como carne, pescado, frutas y vegetales. Agrega también que los nuevos aranceles y la previsible devaluación de la libra esterlina frente al euro provocarían el incremento de los precios. El organismo subraya que una salida sin acuerdo afectaría también a las cadenas de suministros que dependen de ingredientes alimentarios provenientes de otros países de la Unión Europea. En ese sentido, el grupo empresarial británico calcula tarifas de 42% para la importación de queso cheddar, 40% sobre la ternera, 21% para tomates y 15,5% para manzanas. Seguimos sumando información. Roma, el drama en blanco y negro que narra la historia de una trabajadora doméstica llamada Cleo que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado. Ha sido galardonada con más de 150 premios, incluidos los Globos de Oro y el primer premio de Venecia, el León de Oro. Pero no es precisamente esto lo que más satisfacción causa a su director, el mexicano Alfonso Cuarón. Lo que más me gusta y probablemente lo que más me agrada es que las audiencias de todo el mundo celebran y se conectan emocionalmente con un personaje central que es una trabajadora doméstica de origen indígena. Creo que en esta época es bueno que esto esté sucediendo. El éxito internacional de esta película, que narra episodios autobiográficos alrededor de la mujer que lo cuidó durante su infancia, contribuyó a que 2,4 millones de trabajadores domésticos logren tener en su país, México, acceso a prestaciones sociales, atención médica, hospitalaria y obstétrica, medicamentos, incapacidades, guarderías, fondo para el retiro, pensión por invalidez o muerte y velatorios, entre otras prestaciones. Bueno, tengo que decir que cuando estábamos haciendo la película, nunca tuvo la intención de ser una película política. Estaba haciendo una película sobre las dos mujeres que me criaron a mí y a la familia, y la herida que todos compartimos en la familia y probablemente en la sociedad. Y estamos muy felices de que la película haya sido utilizada como una plataforma para organizaciones que están haciendo lo correcto. Debido al tema de la película, Cuarón se asoció a la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos de Estados Unidos, que tiene como objetivo brindar derechos y protecciones a los trabajadores domésticos, que incluyen niñeras, limpiadores, jardineros, cuidadores, amas de casa, trabajadores en su mayoría que no reciben un salario mínimo y no tienen tiempo libre ni atención médica. Como mujer, todos estos desafíos, alegrías y complejidades que enfrentan son tan comunes en el trabajo doméstico de hoy, por lo que de muchas maneras representamos a los 2 millones de Cleos en los Estados Unidos que buscan un futuro mejor, y esta película es una oportunidad para nosotros, para iluminar sus historias y para convertir a las personas que se sienten conmovidas por la película. Les ayudan a comprender que hay algo que pueden hacer para ser parte de elevar esta fuerza laboral y cambiar realmente la forma en que lo valoramos en nuestra cultura. He aquí la importancia de apostar por una cinematografía como agente social de cambio. Tiempo de una pausa, la última que vamos a hacer en esta emisión de Impacto Económico desde la mesa de análisis. Se abrirá en muy breve nuestro expediente económico que va de la movilidad social, cuestión de generaciones, de cómo determina o condiciona increíblemente nuestras aspiraciones, la vida que hayamos tenido cuando éramos niños o niñas. Ya le contamos, solo minutos.
expediente, como anunciábamos. Si las perspectivas de cualquier persona de hallar un empleo, la calidad de ocupación, el estado de salud y otras dimensiones importantes del bienestar están estrechamente relacionadas con cómo era la situación socioeconómica de su hogar durante su infancia, es difícil que un país progrese tanto en términos económicos como sociales. Entendamos por qué. Falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. En todos los países, la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad conocida. Tener un buen origen familiar en términos educativos y económicos sigue determinando o condicionando claramente poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral. Esa ventaja no se ciñe al ámbito ocupacional, sino que el hecho de haber crecido en familias con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Ampliamos. Según el informe de la OCDE que lleva por nombre Un elevador social roto, ¿cómo promover la movilidad social?, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento de más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y sobre todo que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4, en España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo en 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Eso deja ver que el sistema capitalista imperante en estas naciones castiga de forma inhumana a los niños procedentes de sectores sociales más pobres o empobrecidos de cada uno de los países de la OCDE, en donde los derechos del niño, según la UNICEF, no cuentan para nada. Un dato que nos lleva a repasar cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil.
Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE, es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. A partir de todos estos datos concluimos que claramente se requiere incorporar criterios amplios de equidad al conjunto del sistema económico desde sus cimientos. Urge modernizar el ascensor social. Nos debemos un debate mucho más amplio sobre este problema de la desigualdad en nuestras sociedades, así como políticas más efectivas que pongan coto a los mecanismos de reproducción de un reparto inequitativo, privilegios, concentración de riqueza, acumulación de capital y de poder que pasan de generación en generación, condicionando el devenir de la economía real, productiva y jugando a favor de una economía ociosa dominante que pone en jaque el mito del trabajo, la productividad, la llamada meritocracia y el esfuerzo. Es decir, dejar de condenar que quienes o a quienes nacieron en hogares desasistidos, sin demasiados recursos, a que sigan siendo así cuando crecen y cuando aspiran a tener un buen trabajo o un mejor estado de salud. Pasemos a otros números. Precios petroleros. Brent, nuestro primer indicador, ha operado en las últimas horas en $66.75, una pérdida de 0,24%. Vemos el Texas intermedio en segundo lugar, que ha estado cotizando en $56.81, en este caso una pérdida de 0,14% o $0,08. Precio de la cesta OPEP ha subido 0,53 y se ubica en $66,50 por tonel en estas horas. Gracias por acompañarnos, hemos llegado al final. Nos seguimos viendo en Telesur, la señal informativa de América Latina, y contamos con su compañía siempre.